Seguramente han escuchado una frase que le voy a compartir ahora a ver si le suena, ¿no? La frase dice así: no encuentro fallas en su lógica. ¿Alguno lo ha escuchado esta frase? Es una frase de unos cuantos memes, ¿no? Está puesta a veces para que alguien se refiera, por ejemplo, cuando alguien dice una frase polémica y uno lo quiere apoyar, dice, bueno, no encuentro fallas en su lógica. Pero la mayoría de las veces se usa exactamente para lo contrario, ¿no? Un poco para decir, aunque no encuentro fallas en su lógica, bueno, una persona que después se basa en esa frase o en ese conocimiento, después la realidad es muy distinta a la que esperaba y sale todo mal, ¿no? O sea que es una frase que a veces se usa un poco en broma o en chiste, ¿no? No encuentro fallas en su lógica. La realidad es que en nuestro diario vivir nos manejamos mucho con lógica, y eso es normal y natural, ¿verdad? Con nuestro razonamiento, con nuestro entendimiento. Y eso está perfecto, no hay otra manera de vivir, ¿verdad? Tomamos decisiones a diario, quizá decenas o cientos de decisiones, y nos basamos en nuestra lógica, en nuestro razonamiento para tomarlas. Y está bien, la mayoría de las veces sale bien, ¿no? Pero debemos reconocer que a veces, en algunos casos, necesitamos más que nuestra lógica. Y esto es especialmente verdad en las cuestiones morales y espirituales. Hay veces que basarnos solamente en nuestra lógica, en nuestro razonamiento, puede traernos serios problemas espirituales o una vida espiritual estéril, sin fruto. Sin duda que debemos recurrir, en estos casos, a otra fuente de sabiduría más confiable. Tenemos que acceder a una perspectiva que nos permita ver más allá de nuestra lógica, ver más allá de nuestro razonamiento y ver más allá de nuestros sentidos. Y les invito a leer un pasaje en el Antiguo Testamento, en Josué, capítulo 9. El miércoles cuando Freddy fue a abrir Josué, temblé un poco, ¿no? Pero no es el mismo. Josué capítulo 9, versículo 1 al 16. Y allí vamos a ver cómo un hombre de Dios del Antiguo Testamento, del Antiguo Tiempo, Josué, un guerrero de Dios, al seguir su lógica, al seguir su razonamiento, se metió en grandes problemas. Y junto con él todo el pueblo. Vamos a pensar también cuál hubiese sido la mejor opción en este caso. Y después vamos a leer también y a pensar en otro guerrero que siguió otra fuente de sabiduría y resultó ser muy bendecido. Y vamos a buscar aprender de estos dos ejemplos y de estas dos vidas. Josué capítulo 9, versículo 1 al 16. Estamos ubicados en la conquista de Canaán. Y ya el pueblo de Israel ha atravesado el Jordán, como nos leía Freddy el miércoles, y ya está del lado de la tierra prometida, y ya ha conquistado, por medio de un gran milagro de parte de Dios, la ciudad de Jericó y también la ciudad de Jai, y ha seguido caminando, y ha seguido conquistando. Y sin duda que el rumor de lo que estaba pasando con este pueblo fue corriendo de boca a boca, de pueblo a pueblo, alrededor de estos hebreos que estaban tan respaldados por Dios. Y entonces dice el capítulo 9, versículo 1, cuando oyeron estas cosas, todos los reyes que estaban a este lado del Jordán, así en las montañas como en los llanos, y en toda la costa del mar grande delante del Líbano, los heteos, amorreos, cananeos, fereceos, heveos y jebuseos, se concertaron para pelear contra Josué e Israel. Mas los moradores de Gabaón, cuando oyeron lo que Josué había hecho a Jericó y a Jai, usaron de astucia, pues fueron y se fingieron embajadores y tomaron sacos viejos sobre sus asnos y cueros viejos de vino, rotos y remendados, y zapatos viejos y recocidos en sus pies, con vestidos viejos sobre sí. Y todo el pan que traían para el camino era seco y mohoso. Y vinieron a Josué al campamento en Gilgal, y le dieron a él y le dijeron a él y a los de Israel: nosotros venimos de tierra muy lejana. Haced pues ahora alianza con nosotros.
Y los de Israel respondieron a los heveos: quizá habitáis en medio de nosotros. ¿Cómo pues podremos hacer alianza con vosotros? Ellos respondieron a Josué: nosotros somos tus siervos. Y Josué le dijo: ¿quiénes sois vosotros y de dónde venís? Y ellos respondieron: tus siervos han venido de tierra muy lejana, por causa del nombre de Jehová tu Dios, porque hemos oído su fama y todo lo que hizo en Egipto, y todo lo que hizo a los dos reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, a Sehón, rey de Hesbón, y a Og, rey de Basán, que estaba en Astarot. Por lo cual nuestros ancianos y todos los moradores de nuestra tierra nos dijeron: tomad en vuestras manos provisión para el camino, e id al encuentro de ellos y decidles: nosotros somos vuestros siervos, haced ahora alianza con nosotros. Nuestro pan lo tomamos caliente de nuestras casas para el camino el día que salimos para venir a vosotros. Y helo aquí ahora ya seco y mohoso. Estos cueros de vino también los llenamos nuevos, helos aquí ya rotos. También estos nuestros vestidos y nuestros zapatos están ya viejos a causa de lo largo del camino, de lo muy largo del camino. Y los hombres de Israel tomaron de las provisiones de ellos y no consultaron a Jehová. Y Josué hizo paz con ellos y celebró con ellos alianza, concediéndoles la vida. Y también los juraron los príncipes de la congregación. Pasados 3 días, después que hicieron alianza con ellos, oyeron que eran sus vecinos y que habitaban en medio de ellos. Qué problema, ¿no? Me imagino a Josué agarrándose la cabeza, porque de esta manera habían desobedecido a Dios, porque la orden era muy clara: tenían que barrer con todos aquellos pueblos, ¿no? La única manera que esos pueblos sobrevivieran era que salieran corriendo de allí, pero los habían perdonado por medio de este engaño. Este pueblo pequeño, cuando se enteró, quizá poco fuerte, ¿verdad?, cuando se enteró de que estos hebreos venían venciendo y nadie podía contra ellos, usaron de astucia, dice la Escritura, ¿no? Usaron de astucia. Ya que no podían vencerlos, tenían que buscar la manera de que les perdonaran la vida, de que lo dejaran seguir viviendo allí donde estaban. ¿Pero cómo? Bueno, a alguno de ellos se le ocurrió este plan verdaderamente genial, ¿no? Y enviaron esta delegación con una puesta en escena digna de una película, ¿verdad? Se vistieron con vestidos viejos, tomaron cueros de vino viejos, pan seco, mohoso, todo que hacía pensar en que venían de lejos, de muy lejos. Y llegaron allí y con este aspecto exterior engañoso empezaron a usar de palabras mentirosas, pero inofensivas, ¿verdad? Dijeron: ustedes son tremendos, ustedes vienen venciendo a todos, nos enteramos desde muy lejos, por causa de Jehová su Dios venimos. Y eran palabras que parecían hasta piadosas, ¿no? Y que querían estar en paz con ellos. Y realmente cuando lo escucharon, y cualquiera que escuchaba ese discurso y veía lo que estaban viendo aquellos príncipes, no encontraba fallas en su lógica, ¿verdad? No había fallas en su lógica. Con los sentidos podían ver evidencias contundentes. Por supuesto, mirá cómo está el pan, ¿no? Mirá cómo están ellos, mirá cómo están los zapatos, ¿no? Tienen que venir de lejos. Y entonces, con su razonamiento, concluyeron que eran confiables, que no había peligro, y entonces hicieron la paz con ellos. Pero se equivocaron. Erraron miserablemente, podríamos pensar, ¿no? Tomaron una decisión por las apariencias, se guiaron del todo por su lógica y erraron desobedeciendo a Dios. Y esto fue, sabemos, después para grandes problemas, ¿no? Los hicieron sus siervos, pero bueno, a lo largo de la historia iba a traer realmente problemas el haber caído en este engaño. ¿Cuántas decisiones tomamos por las apariencias? ¿Cuántas veces decidimos en base a nuestra lógica humana por nuestros propios razonamientos? Confiamos totalmente en nuestro juicio, en nuestro
inerrante pensamiento y nos equivocamos. Josué y los príncipes se equivocaron, fueron engañados por confiar en lo que parecía totalmente lógico. Yo cuando estaba pensando en esto me acordé de un ejemplo, ¿no? Voy a tratar de no decir demasiados datos por si algún día escuchan algo los implicados, pero hace algún tiempo nos pasó con Cele de que allí en Canelón Chico, ¿no? Allí en la chacra, hubo el robo de un animal, ¿no? El robo de un animal de un vecino que lo tenía ahí en la chacra y que comía ahí en el pasto de la chacra, ¿no? Y bueno, nos llamó este vecino angustiado, ¿no? Bueno, nosotros escuchamos un poco el relato y ustedes saben que, bueno, cuando escuché el relato y escuché lo que había pasado, me empecé a hacer la idea de quién podía haber sido, ¿no? Y empecé a atar cabos, ¿no? Y actitudes que había visto en tal o cual persona, ¿no? Y de dónde fue y a dónde se puede haber escondido. Y empecé en mi mente a atar determinados pensamientos hasta que llegué a la conclusión, totalmente convencido, de quién había robado ese animal. Y bueno, me iba haciendo un poco la cabeza mientras íbamos con Selene hasta encontrarnos con este vecino y estaba totalmente convencido de quién había sido. O sea, en mi mente no había lugar a ninguna duda. Es más, hasta pensé en llamarlo a ver si le podía decir algo como para que se pisara el palito a esta persona, ¿no? Y Selene dijo, no, espera un poquito, vamos a hablar con el vecino, ¿no? Y bueno, esperé, ¿no? Y ¿saben? Qué tremendo, ¿no? Bastó una charla con este vecino para darme cuenta que mi planteo y las ideas que yo tenía estaban totalmente equivocadas. O sea, era imposible lo que yo estaba pensando, ¿no? Pero me estremecí por dentro, ¿no? Porque pensé hasta qué punto podía errar en mi razonamiento, estar convencido de algo y si iba para adelante, iba a hacer daño a otros y seguramente a mí mismo también. ¿Cuánto desastre podría haber hecho en capaz que en un montón de personas, ¿eh? Si actuaba conforme a mi juicio y a mi lógica? Ahora, ¿cuántas cosas son así en nuestra vida, verdad? Qué poco que sabemos a cabalidad. ¿Cuántas veces emitimos un juicio escuchando una sola campana? Y pensamos que sabemos lo necesario hasta que escuchamos la otra campana y nos damos cuenta que no era tan así, que nos estábamos equivocando. Proverbios 18:17 dice, justo parece el primero que aboga por su causa, pero luego viene su adversario y lo descubre. Una sabiduría de los siglos, ¿verdad? Como diciendo, escuchá las dos campanas, para un poquito, no saques conclusiones apresuradas. A veces juzgamos por apariencia y no con justo juicio, como dijo el Señor Jesús. Y yo te pregunto y me pregunto, ¿no juzgó Eva por apariencias y fue engañada? Tomó su decisión por su propio razonamiento, en base a las evidencias que veía con sus sentidos y cometió el error de su vida, el pecado. ¿No dice la Escritura que el diablo se disfraza de ángel de luz y sus ministros como ministros de justicia? ¿Puedes confiar solamente en tu propio juicio humano para las decisiones más importantes de tu vida? Bueno, podés hacerlo, pero no deberías. ¿Cuánto entendemos en realidad lo que ocurre a nuestro alrededor, hermanos y amigos, ¿no? ¿Cuánto entendemos del mundo que nos rodea? Yo me parece que muy poco. En Job 37, Eliú está haciendo una exposición magistral y le está hablando a Job acerca de lo poco que él entendía. Y en una le dice, Dios hace grandes cosas que nosotros no entendemos. Y luego dice en el versículo 20, por más que el hombre razone, quedará como abismado. Me encanta esta palabra, ¿no? Abismado. Como alguien que está frente a un abismo insondable que no puede pasar. Superado por la complejidad de lo que nos rodea, ¿verdad? Queridos, no podemos entender todo lo que ocurre a nuestro alrededor. No lo entendemos. Podemos aproximarnos, ¿verdad? Podemos crecer en conocimiento, pero no podemos pecar de soberbios pensando que hemos comprendido todo, porque no es verdad.
No podemos caer en el error de que ya sabemos todo, que nuestra mente es suficiente, es infalible, y entonces podemos ir para adelante con lo que nos parece. Yo te pregunto, ¿cuánto realmente entendemos y cuánto realmente confiamos que sabemos? Pero capaz que no sabemos, ¿no? Y pensaba que aún en la medicina uno se da cuenta que haciendo todo según el conocimiento médico disponible, basándose en la evidencia que tiene enfrente, siguiendo los algoritmos de decisión aprobados por todo el mundo, probablemente la mayoría de las veces va a llegar a una conclusión exacta, pero otras veces no. Porque hay cosas que se nos escapan. Y aún el conocimiento que tenemos como creyentes de las cosas de Dios. Todo lo que tenemos de conocimiento de la cosa de Dios lo tenemos por su revelación, ¿verdad? No podríamos saber nada del Dios invisible si Él no se hubiese revelado en su palabra. Gracias a Dios por su revelación. Dice Deuteronomio 29, la primera parte, las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre. Me encanta ese versículo porque dice que Dios nos reveló muchas cosas en su palabra. No todo, ¿verdad? No todo. Lo que necesitamos para conocerle, para seguirle. Pero aún todo lo que Dios nos ha revelado, y nos ha revelado mucho por su palabra, no lo entendemos todo. Aunque lo estudiemos, aunque profundicemos, hay misterios en su palabra. Hay cosas que no entenderemos a cabalidad de este lado de la existencia. ¿Por qué? Porque somos pequeños, imperfectos, falibles. Y no podemos encerrar a Dios en nuestros razonamientos. Dice Isaías 55, un pasaje muy conocido, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Así que, queridos, sus pensamientos son más altos que los nuestros. Habrá cosas que no entenderemos simplemente porque Dios es Dios. Dios está en los cielos y tú y yo somos criaturas aquí en la tierra. Así que cuando creas que has entendido totalmente a Dios, ese no es el Dios de la Biblia, ojo. Aún teniendo y estudiando las Escrituras, habrá cosas que no entenderemos y tendremos que seguir adelante con cierto grado de incertidumbre mientras estemos aquí. La cuestión es que en ese capítulo 9 dice el versículo 14 una clave, ¿verdad? Ellos miraron, tomaron las provisiones, escucharon el relato, pero sobre todo algo no hicieron. ¿Qué dice ahí? No consultaron a Jehová. No consultaron a Dios. Y eso es la clave de lo que pasó acá, ¿no? Si hubiesen consultado a Dios, el resultado hubiera sido muy diferente, ¿no? Porque Dios les hubiera dicho, esto es un engaño, ¿no? Esto es un engaño. Si hubiesen consultado al sabio Dios, hubiesen sabido que estaban siendo engañados y la realidad era distinta a lo que pensaban y veían. Qué bueno que es cuando consideramos a Dios en nuestra vida. Qué bueno que es cuando pensamos en Dios para las decisiones importantes de nuestra vida. Cuando reconocemos su sabiduría, su grandeza, nuestra dependencia, nuestra pequeñez. Y aquel que sabe todas las cosas, buscamos su sabiduría. Dice Proverbios 2, 6 y 7, porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Él provee de sana sabiduría a los rectos, es escudo a los que caminan rectamente. Y te quiero dejar este versículo especialmente grabado. Dice Proverbios 3, 5 al 8. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Queridos, la fe cristiana es racional, ¿verdad?
Pero creemos en un Dios que es infinito, que está por encima de nuestro razonamiento y de nuestra lógica. Un Dios que no tiene limitaciones, un Dios que no está sujeto a nuestros pensamientos ni nuestras posibilidades. En Romanos 12:1 nos dice que Dios es nuestro culto racional, y es así. Nosotros no dejamos el cerebro en la puerta cuando fuimos a convertirnos, ¿verdad? Como dice un libro. Pero tampoco podemos limitar a Dios a nuestro pequeño entendimiento. Y es verdad también que tenemos que estar preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que demande razón de nuestra esperanza, dice Pedro. Hay razones para creer, las tenemos y podemos explicar por qué creemos. Pero no podemos pensar que nuestro razonamiento es suficiente. Tal como dice Dios en su palabra, es necesaria la fe. Es necesaria la fe. Y Blas Pascal, que era un hombre que sabía realmente mucho, dijo una frase excelente que le voy a leer. Dice, el último paso de la razón es reconocer que hay una infinidad de cosas que la sobrepasan. El último paso de la razón es reconocer que hay una infinidad de cosas que la sobrepasan. Dios es inescrutable, Dios es incomprensible, es inefable. Si pudiéramos meter a Dios en nuestra cabeza, no sería Dios. Y a veces nosotros cometemos dos tipos de errores, podríamos decir, ¿no? Uno es pensar que la razón es suficiente para toda nuestra vida y errar, como le pasó acá a Josué, ¿no? La otra es pensar, el otro error es pensar que la razón no sirve para nada, ¿no? Y caer en el sensacionalismo y siento cosas y no, ¿no? Ni una ni la otra opción. Las dos cosas son necesarias, la fe en su palabra y la razón. Sin duda que la lógica y el razonamiento son un don de Dios. El Señor lo puso a nosotros, ¿no? Y por supuesto que lo hemos de utilizar. Pero es un acto de extrema soberbia y arrogancia pensar que con mi razón entiendo todo lo que puede pasar y por tanto no necesito a Dios. Hay cosas que sobrepasan mi razón y por tanto claro que necesito a Dios, su sabiduría por medio de la fe en su palabra. Imagínate esta múltiple opción. Muchos de ustedes son estudiantes y saben que los exámenes son múltiple opción, ¿no? Entonces, vas a dar un examen de teología y está esta múltiple opción, ¿no? Opción 1. Dios ha escogido personas para la salvación y Dios llama a los salvos escogidos. Efesios 1:4. Opción 2. Cualquier persona se salva cuando se arrepiente de sus pecados y cree en Jesucristo como Señor y Salvador. Juan 3:36, el que cree en el Hijo tiene la vida. Y opción 3, ambas son correctas. ¿Qué marcarías vos, no? Aunque sean contradictorias en nuestra mente, las dos cosas las dice la palabra de Dios. Ambas son correctas. Si la palabra de Dios lo dice, Dios sabe más que yo. Dios es infinito, yo no lo entiendo, pero Dios lo dice, yo lo creo. Hermanos, el Señor Jesucristo vino a revelarnos el misterio de Dios, pero tenemos que saber que no podemos conocer completamente todas las cosas. El apóstol Pablo escribió en Corintios 13, ahora vemos por espejo, por aquellos espejos de bronce bruñido, ¿verdad? Oscuramente, mas entonces nos veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Hay una ahora y hay un entonces. Ahora no podemos conocer todas las cosas, pero entonces, cuando estemos con el Señor, ahí va a ser diferente la cosa, ¿no? Podríamos decir que hay que tener paciencia para conocer las cosas. Hasta entonces solamente conoceremos en forma incompleta. La fe cristiana es una fe racional, pero sabe una cosa, Dios no está limitado a la razón. Por tanto, se trata de reconocer nuestras limitaciones como seres humanos y recurrir al sabio Dios, al bondadoso Dios, y depender de Él porque Él tiene cuidado de nosotros. Hay cosas que no entendemos, pero siempre podemos confiar en Dios. Yo no entiendo, pero tengo un Dios que me cuida, que está conmigo, que sabe todas las cosas y confío en Él. Y ahora vamos a considerar rápidamente el otro ejemplo, mucho más rápido, ¿no? Porque es muy conocido.
Otro guerrero, uno que supo confiar en Dios a pesar de que humanamente su lógica y la lógica de todos los que le rodeaban iba en contra. Y ese fue David. Primera de Samuel, capítulo 17, un pasaje muy conocido que vamos a leer solamente unos pocos versículos. Primera de Samuel, capítulo 17, versículo 31. Están los escuadrones de Israel paralizados de miedo frente a aquel paladín grande de 3 metros, un guerrero de toda su vida, Goliat. Y dice allí en el capítulo 17, versículo 31, fueron oídas las palabras que David había dicho y las refirieron delante de Saúl, y él lo hizo venir. David habló indignado por lo que decía este hombre acerca de Dios. Y dijo David a Saúl, no desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Y dijo Saúl a David, no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho y él un hombre de guerra desde su juventud. David respondió a Saúl, tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él, lo hería y lo libraba de su boca, y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba, y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado el ejército del Dios viviente. Añadió David, Jehová, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David, ve, y Jehová esté contigo. Cuando David vino con esa fe inconmovible y arrasadora, ¿verdad? Saúl usó de lógica pura y le dijo, tú no puedes ir contra él. ¿Por qué? Porque tú eres muchacho y él es un hombre de guerra de la juventud. Sos pan comido. La lógica y el razonamiento indica que no podemos hacer esto. Pero David, aunque no era un loquito que no razonaba, ¿verdad? Sí confiaba en un factor que los demás no tenían en cuenta. Él iba a pelear con Dios y por Dios. Él iba con el Dios suprarracional, ¿no? Era como si él dijera, creo en un Dios todopoderoso que está conmigo, que interviene en los asuntos de sus hijos y voy a pelear en su nombre. Y su fe fue tan firme que convenció a Saúl, y Saúl le dijo, sí, pero cualquiera que va a pelear tiene que pelear con una armadura. Entonces vení, yo te presto mi armadura, ¿no? ¿Y qué pasó? Lo cargó con la armadura y David no podía ni dar un paso, ¿no? Se sacó todo aquello y dijo, no, yo voy a ir a pelear con lo que peleo siempre, con mi onda. Y confiando en Dios. Y el resto de la historia ya lo conocemos, ¿verdad? Dios honró su confianza y venció a aquel guerrero. Él creyó en un Dios que estaba por encima de la lógica humana y venció. Y en otra oportunidad, cuando estaba en una cueva y entró Saúl que lo perseguía, y los hombres de él le dijo, mirá, ahí está regalado para que vos lo mates. Dios lo entregó en tu mano. Y la lógica decía, listo, lo mato, Dios quiere que yo sea rey. ¿Y qué decía el pensamiento humano? Elimínalo. Pero David toma una decisión no por lógica, sino por temor de Dios. Y dice, no, eso no es piadoso, eso no es espiritual, eso no es de Dios. No voy a tocar el ungido de Jehová. Y toma esa decisión en temor de Dios. Y una vez más es respaldado por Dios. Queridos, Dios es suprarracional. No es antirracional o irracional, pero es suprarracional. No está limitado a nuestra lógica. Dios es Dios. No fue lógico diezmar el ejército de Gedeón hasta quedar 300, ¿verdad? Pero es Dios. No fue lógico rodear una ciudad 7 veces para que cayera el muro. Pero es Dios. Nunca te olvides que crees en un Dios que está por encima de tu razón. No está limitado por tu lógica, tus pensamientos o tu razonamiento. Somos desafiados a confiar en un Jesús
que está por encima de nuestros pensamientos. A vivir por la fe y no por vista. A basarnos en la fe y no en nuestros propios razonamientos, sino de acuerdo a su palabra, con una fe firme y pacífica en el Señor. ¿Cuántas veces la lógica de los discípulos fue contrastada por el pensamiento de Cristo? Muchas veces, ¿no? Te hago pensar en algunas expresiones. Pensalo tranquilo. Dice, expresiones de los discípulos o de gente alrededor, ¿no? ¿De Nazaret puede venir algo de bueno? ¿Cómo va a llamar al discipulado a un recaudador de impuestos? ¿Cómo vamos a alimentar a tantos? ¿Quién de nosotros va a ser el mayor? ¿Cuántas veces debo perdonar a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? ¿Tú me vas a lavar los pies? ¿Para qué este desperdicio de perfume? ¿Cómo que tenés que morir y resucitar al tercer día? Las respuestas a estas preguntas sorprendieron a los discípulos, ¿verdad? Pero sin duda que entendieron que el pensamiento de Cristo estaba por encima del de ellos y era mucho mejor. ¿Cuánto necesitamos profundizar, hermanos, en el pensamiento de Dios? ¿Cuánto necesitamos confiar en la palabra de Dios? ¿Cuánto necesitamos descansar en las promesas de Dios? No es tu lógica, no es tu pensamiento un buen lugar donde edificar tu vida. Necesitas confiar en Dios, poner tu fe en Dios. Y la fe no es un mero conocimiento que podamos acceder sin comprometer nuestra vida, ¿no? La fe involucra la decisión de arrojarse completamente en los brazos del Salvador, dejarse transformar por su gracia y amarlo de corazón. Hay cosas que Dios nos enseña que no van a sonar lógicas para el mundo. No es lógico llegar en pureza al matrimonio, pero qué bendición, ¿no? No es lógico ofrendar a Dios parte de tus ingresos, pero Dios bendice. No es lógico para el mundo que dar sea más bienaventurado que recibir, pero es verdad. No es lógico que en este mundo busquemos la santidad en lugar de la felicidad, pero al hacerlo descubrimos un gozo y una paz que el mundo no conoce. Y el último versículo o pasaje que quiero dejarte es Romanos 11, que dice el apóstol Pablo: «Oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos. Amén».